Muy bien. Recordemos que el indigenismo es una manifestación literaria, bueno, una manifestación cultural en realidad, que abarca diferentes estamentos. Recordemos también que el indigenismo aparece en la segunda década del siglo XX, en este contexto del gobierno de Leguía, ¿no? Lo que recuerda lo que vimos la clase pasada, recordando un poco también de las características para tener en cuenta. El indigenismo busca profundizar en la problemática que se está desarrollando en las provincias, entre ellos la representación de la tierra, ¿no? Y también el enfrentamiento del gamonal contra las comunidades campesinas, ¿no? Así que hay una problemática de la tierra que se va a ver en las obras literarias, incluso también algunos ensayos. Se revalora la cultura andina, recuerda, esta revaloración de la cultura andina se puede estar manifestando desde diferentes partes, ¿no? Ya sea el rescate de algunos cuentos, o mejor dicho, relatos, ¿no? Mitos, leyendas, ¿no? Algunos cantos, ¿no? Que se van a rescatar. También se muestra el plano mítico de los campesinos, ¿no? La visión animista, ¿no? La visión animista que va a estar presente con Arguedas, pero también en Ciro Alegría vamos a encontrar esos detalles, ¿no? Vamos a encontrar también una lucha contra el gamonalismo, un enfrentamiento, una contienda, ¿no? Contra el gamonalismo, que va a ser una característica muy representativa, ¿no? Se va a desarrollar una narrativa tradicional, quiere decir que la narración es lineal y cronológica, y el narrador que se está utilizando es un narrador omnisciente. Y bueno, vamos a rescatar algunos relatos orales y de pronto la ambición animista que ya hemos mencionado, ¿no? En el caso de Ciro Alegría, ¿no? Que nuestro autor que vamos a hablar ahora, en el caso de Ciro Alegría, él tiene algunas características representativas. Por ejemplo, tenemos que Ciro Alegría es considerado el máximo exponente del indigenismo ortodoxo, quiere decir del indigenismo tradicional, y es el máximo exponente del indigenismo tradicional. Mientras que Arguedas ya va alejándose un poco de esta visión indigenista tradicional. Recuerda que Arguedas es un autor entre el indigenismo y el neoindigenismo, ¿no? Es un autor que está en esos parámetros. Desarrolla un indigenismo documental y denunciatorio. Ciro Alegría va a utilizar entonces información, ¿no? Se va a documentar sobre los hechos, los acontecimientos. Va a presentar la imagen del indio de carne y hueso. Recuerda que los autores anteriores al indigenismo mostraban al indio más bien como un elemento exótico, ¿no? Como un tema decorativo dentro de la producción. Aquí en cambio vamos a encontrar la representación del indio en todas sus facetas, ¿no? Pero se va a centrar más en el enfrentamiento por la tierra, ¿no? La lucha constante del campesino. Y esta imagen del indio carne y hueso también se va a mostrar dentro de la obra El mundo de Sancho y Ajeno porque se presenta diferentes aristas de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Rosendo Maki, el alcalde, no solamente se presenta como este funcionario o esta representación, ¿no? Del pueblo, sino también se muestra a Rosendo Maki como padre,
como esposo, ¿no? Como este personaje que ha sufrido, ¿no?, la muerte de su esposa, ¿no?, que ha cuidado a Benito Castro, pero luego Benito se ha marchado, así que él piensa constantemente Benito, ¿no? Así que tenemos la representación del indio en carne y hueso. Se plasma la psicología de habitantes del mundo andino. El plano psicológico de los personajes también está presente dentro de la obra. Se plantea la lucha en favor del indio, ¿no? La narrativa de Ciro Alegría está vinculado a este enfrentamiento, donde el narrador se pone al lado del indio, ¿no? Y propone la identificación del ser humano con el paisaje. Eso también es un elemento muy importante. Este acercamiento del ser humano con el paisaje, con la naturaleza, se ve reflejado en La Serpiente de Oro, en El Mundo es Ancho y Ajeno, ¿no?, que Arguedas también lo va a representar, ¿no? Pero Arguedas lo hace ya con una connotación más poética. Así que tenemos algunas características de Ciro Alegría, ¿no? Entre ellas también incorpora elementos o relatos orales a la narrativa indigenista. También utiliza la oralidad, ¿no?, rasgos o registros de la oralidad presente en su narrativa, ¿no?, o regionalismos. Son entonces algunas características de Ciro Alegría. Dentro de sus obras tenemos Duelo de Caballeros, Calixto Garmendia y 107 cuentos quirománticos. Con relación a la novela, ¿no?, hay una novela inconclusa de Ciro Alegría que es Lázaro, pero a su vez tenemos tres grandes novelas que recuerdan, son novelas que han sido publicadas y han ganado obras, han ganado, las obras han ganado premios, ¿no? Por ejemplo, La Serpiente de Oro ganó el premio Nacimiento en 1935. Los Perros Hambrientos, el premio Zig-Zag en el 38. El Mundo es Ancho y Ajeno gana el premio de concurso latinoamericano de novela en el 41. En La Serpiente de Oro encontramos que la bravía y dominante naturaleza norteña, ahí te das cuenta el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza y su importancia en la vida de los comuneros, ¿no?, el río Marañón, que se va a desbordar, ¿no? Enfrentamiento hombre-naturaleza, La Serpiente de Oro, ¿no? En Los Perros Hambrientos, la vida del hombre andino y su arraigo por la tierra frente a la ruda naturaleza. Aquí también enfrentamiento hombre-naturaleza, ¿no? Aquí se presenta la sequía, ¿no? Y el mundo Sancho de Ajeno, la vida de una comunidad indígena destrozada por las fuerzas del latifundismo, del gamonalismo, ¿no? A ver, por acá nos dicen, Virginia nos preguntan, profesor Arguedas también usaba una narrativa tradicional. Claro, Arguedas utilizaba un narrador omnisciente o un narrador personaje y su narrativa era lineal y cronológica. Uh-huh. Pero ¿por qué decimos que Arguedas poco a poco se va desprendiendo de esta narrativa ortodoxa? Porque Arguedas va a incorporar el quechua, ¿no? Va a incorporar, por tanto, frases, va a incorporar el huayno, por ejemplo, en Los Ríos Profundos está el huayno, huaynos en quechua, ¿no?, que se incorporan a la narrativa
indigenista, ¿no? Frases en quechua, ¿no? Por eso que ya Arguedas va alejándose de esta narrativa ortodoxa, de este indigenismo ortodoxo o tradicional, donde la, no se plasmaba el idioma quechua, ¿no? Solamente con palabras, ¿no? Ciro Alegría, por ejemplo, él él sí menciona palabras en quechua, ¿no? O sea, en su narrativa hay palabras en quechua, ¿no? Pequeñas palabras, frases, dos, tres palabras que pueden constituir una frase. Pero de ahí más no hace, ¿no? Porque desconoce el quechua. Mientras que Arguedas sí hace que sus personajes puedan hablar en quechua. Por eso que ya Arguedas está en ese tránsito, ¿no? Entre la narrativa tradicional ortodoxa, de indigenismo ortodoxo, y el neoindigenismo. También porque Arguedas va a hablarnos de el campesino en todas sus facetas, ¿no? Bien, en el caso del mundo sancho y ajeno, que es nuestro tema de hoy, ¿no? Algo muy importante también, antes de pasar al mundo sancho y ajeno, recordemos que hay dos elementos constantes, ¿no? En la narrativa de Ciro Alegría. En La Serpiente de Oro, en Los Perros Hambrientos, El Mundo Sancho y Ajeno, vamos a encontrar constantemente la participación de un cuentista, ¿no? O sea, dentro de la obra hay un personaje que es el cuentista que va a relatar historias, ¿no? Gracias a este personaje que es una función que cumple dentro de la narrativa, ¿no? De Ciro Alegría. Gracias a estos personajes se incorporan relatos dentro de la novela. Matías el cuentista, Simón Robles, ¿no? Amadeo Illas, son personajes que van a estar en las obras, en las novelas, y gracias a ellos se va a insertar pequeñas historias, ¿no? Pero también vamos a encontrar personajes que están fuera de la ley. En La Serpiente de Oro está el Riero, ¿no? El audaz bandido, los Celedonios, ¿no? Otro de los personajes icónicos dentro de los perros hambrientos. Y en el mundo de Sancho y Ajeno encontramos al Fiero Vázquez, ¿no? Ahora, recordemos que estos personajes van a ser constantes, ¿no? Por ello estaba indicando que dentro de la narrativa de Ciro Alegría se incorporaba relatos, ¿no? Dentro de la narrativa, dentro de su obra. Y eso es gracias a estos cuentistas, ¿no? A estos personajes que van a contar algunos relatos sobre diferentes temas, ¿no? Bien, ahora sí. El mundo es ancho y ajeno, algunas características particulares de esta obra, ¿no? Recuerda que tenemos que ahondar un poco más en esta novela, ¿no? Porque es la novela que San Marcos nos está pidiendo para centrarnos, ¿no? Así que vamos a empezar. El mundo es ancho y ajeno tiene como narrador este ente llamado el narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir? Es un narrador que lo sabe todo, ¿no? Que conoce a cabalidad el pasado, el presente, puede saber lo que acontece y lo que acontecerá. Sabe también lo que sienten los personajes y lo que piensan, ¿no? Los personajes. Así que es un narrador muy potente. Dentro de esta historia vamos a encontrar el enfrentamiento, la lucha contra el gamonalismo, que estaría vinculado al tema principal, ¿no? La lucha por la tierra, ya que el gamonalismo
desea obtener las tierras para que así pueda explotar a los indios, ¿no? A su vez, dentro del mundo de Sancho y Ajeno vamos a encontrar a la comunidad representada como un espacio de fraternidad. En unos instantes vamos a hablar, por ejemplo, de los espacios representativos, ¿no? Y cómo los espacios van a configurar, ¿no?, algunas características que vamos a señalarlos, ¿no? Entonces aquí la comunidad es un espacio de fraternidad. La comunidad constantemente va a ayudar. Uso de regionalismos. Dentro de la narrativa de este autor vamos a encontrar este uso constante de regionalismo, ¿no? Palabras que se entienden, ¿no?, y que se hablan en un determinado, ¿no?, lugar. También el uso de la oralidad. Recuerda que cuando hablamos del uso de la oralidad estamos señalando los registros o las huellas de la oralidad presente en los personajes, ¿no? Un personaje, en vez de decir para adelante, puede decir pa'lante, ¿no? Entonces, al momento de escribir eso, ¿no?, el propio autor no lo corrige, ¿no? No corrige la forma de escribir, ¿no? Perdón, la forma de hablar del personaje, ¿no? En vez de decir bueno, dice bueno, ¿no? Para eso. Entonces, esos son huellas de la oralidad, ¿no? Registro de la oralidad presente dentro de su narrativa, ¿ya? Bien, hay una visión épica, porque constantemente vamos a ver a los personajes que están batallando, ¿no? Así que el mundo de Sancho y Ajeno se muestra lucha, contienda, ¿no? El tema principal es la lucha por la tierra. Otros temas dentro de la obra: la justicia al servicio de los gamunales. Recordemos, ¿no?, que la justicia dentro del mundo de Sancho y Ajeno va a estar siempre al lado de las personas que tienen poder, ¿no? Entre ellos los gamunales. Se presenta también la sabiduría popular, y esto va a estar reflejado en Rosendo Maki. Se manifiesta la corrupción de funcionarios vinculado a este personaje, el abogado Bigmas Ruiz, o también otros funcionarios, ¿no? Hay dos representaciones muy importantes. Rosendo Maki representa la tradición, ¿no? El alcalde Rosendo Maki, la tradición, incluso la sabiduría popular, mientras que Benito Castro va a representar la modernidad, ¿no?, un cambio de paradigma. También va a ser alcalde de la comunidad de Rumi. Vamos ahora a mencionar los escenarios, ¿no? ¿Cómo se ve representados los escenarios dentro de la obra? Vamos a encontrar cuatro escenarios muy representativos, cuatro escenarios que son fundamentales, ¿no? Y que a su vez van a ser contradictorios, ¿no? Rumi es la comunidad donde se va a desarrollar los grandes acontecimientos. Rumi es el espacio, el escenario, ¿no?, de un lugar fraterno, ¿no? Se narra la vida armoniosa de esta comunidad andina que va a ser perturbada por un proceso judicial manipulado por Álvaro Amenábar. Así que vamos a encontrar
que el espacio de Rumi, a diferencia de otros espacios, es un lugar tranquilo, un lugar donde se pueda habitar, un lugar fraterno, y eso se puede contrastar con la hacienda Humay, incluso también con el espacio de Yanañahui, ¿no? Pero vamos con la hacienda Humay. La hacienda Humay es la hacienda vecina de la comunidad de Rumi, que consiste en una gran extensión de tierra, que es la propiedad del Álvaro Amenábar. Aquí en Humay se menciona la explotación, ¿no? O sea, los campesinos aquí trabajan, pero de una forma muy cruel, ¿no? Son explotados de esa forma muy cruel. No hay elemento de fraternidad, ¿no? Más bien esclavitud. Entonces hay un contraste entre la comunidad Rumi, donde se vive plenamente, ¿no?, en armonía con la naturaleza, y Humay, que es un espacio donde hay opresión, ¿no? Pero bien sabes que la comunidad Rumi no va a estar siempre, ¿no?, en sus tierras, va a tener que ser desalojada. Así que Rumi se marcharía a Yanañahui. Yanañahui, a diferencia de Rumi, es un lugar inhóspito, ¿no? Espacio frío e inhóspito, donde se presenta la posibilidad de un segundo despojo. Así que Yanañahui, la comunidad decidirá levantarse una sublevación que finalmente va a fracasar también, ¿no? Pero a diferencia de Rumi, Rumi que era próspero, que tenía de pronto buena vegetación, Yanañahui es más bien un lugar agreste, ¿no? Donde están piedras, ¿no?, tierra que no puede ser labrada, entre otros. Pero ahí van a quedarse la comunidad después del desalojo de Rumi. Humay, en cambio, es la hacienda del vecino, vecina de la comunidad, lo que habéis mencionado, y Humay está representado como la antípoda, ¿no?, de la comunidad de Rumi. Hay otra hacienda llamada, bueno, otra comunidad llamada Muncha, ¿ya? Es otra comunidad campesina olvidada por las autoridades, ¿no? Contrastaría también a Rumi, sufre de sequía, su gobernador es corrupto y actúa en complicidad con Amenábar, ¿no? Así que el otro espacio, la otra comunidad es Muncha, donde vamos a encontrar que contrasta a Rumi, porque no es una comunidad donde vamos a encontrar una vida ejemplar, ¿no? Así que son escenarios de representación que nos muestra ya un poco cómo se está catalogando la obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Bien, ya encontrando o señalando los espacios de representación, vamos con la historia, ¿no? Recordemos que estamos empezando a centrarnos en el análisis de la obra, ¿no? Primero mencionando un poco los aspectos generales, ¿no? Qué tipo de narrador, temas. Ahora hemos indicado también un aspecto sobre los escenarios, los espacios de representación, ¿no? Para que más adelante, ya con el argumento que vamos a mencionar en este instante, más adelante ya nos centremos eh, analizando un poco más, ¿no?, estos escenarios, ¿no?, la representación de estos escenarios, ¿no?, y también
ahondar un poco más estos espacios, a qué hace referencia a los espacios. Y luego terminar hablando de los personajes, ¿no? Así que empezamos. En la obra, El mundo es ancho y ajeno, la obra empieza, bueno, esta obra tiene 24, el primero, 24 capítulos y empieza con Rosendo Maki, ¿no? El primer capítulo se titula así, ¿no? Rosendo Maki y la comunidad. Empieza cuando Rosendo Maki está en medio ¿no? del bosque y está caminando, y en medio de ese caminar, en medio de ese transcurrir, una serpiente se le atraviesa, ¿no? Le corta el camino a Rosendo Maki. Entonces Rosendo Maki se siente un poco mal, ¿no? Y se siente un poco asustado por esta serpiente que ha caminado y le ha roto el camino, que es una superstición, ¿no? Cuando tú estás en el campo, ¿no? Vas caminando y una serpiente se aparece y cruza tu camino, ¿ya? Es un mal augurio, ¿no? Ahí está la superstición en el caso andino, ¿no? Un mal augurio, ¿no? Que algo malo de pasar. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando eso sucede? Cuando una serpiente aparece y te corta el camino, lo que tienes que hacer es buscar a esa serpiente y matarla, ¿no? Para que ese mal augurio, para que ese mal que ha de venir en un instante se disipe, ¿no? Para que los dioses puedan ayudarte sobre ello, ¿ya? Entonces, el primer capítulo nos muestra esto, ¿no? Nos muestra cómo de pronto Rosendo Maki, ¿no? Ha caminado y en ese instante se le aparece. Vamos a leer un poco un fragmento del primer capítulo, ¿ya? Desgracia. Una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por los viantales en la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin dar tiempo para que el indio Rosendo Maki empleara su machete. Desgracia. Rosendo guardó el machete en la vaina del cuero sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre las coloreadas faja de lana y se quedó, de pronto, sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. Era necesario terminar con la alimaña y su siniestra agorería. Es la forma de conjurar el presunto daño en los casos de las sierpes y el búho. Después de quitarse el poncho para maniobrar con más desenvoltura en medio de las ramas y las hojotas para no hacer bulla, dio un tácito rodeo y observó blandamente, con machete en mano, entre los arbustos. De súbito un gorrión echó a volar, y Rosendo vio el nido acomodado en un arcón, donde dos polluelos mostraban sus picos glandulares y desnudez friolenta. El reptil debía estar allí, rondando en torno a esas inermes vidas. Este hurgó con renovado celo, pero en definitiva no pudo encontrar a la viveza serpiente. Salió del matorral y después de guardarse de nuevo el machete, se colocó las prendas momentáneamente abandonadas. Los vivos colores del poncho solían otras veces ponerlo contento, y continuó la marcha, ¿no? Bueno, eso es un pequeño fragmento, son como, bueno, dos párrafos, ¿no? He tratado de cortar solamente los momentos donde se habla de Rosendo Maki, porque el narrador va describiendo también los espacios, los lugares, ¿no? Así que la descripción muy importante es otra característica aquí en la novela, ¿no? Describe constantemente. Así que Rosendo Maki sigue avanzando
hay una parte donde a Rosendo Maki se le describe, ¿no? El indio Rosendo Maki estaba encuclillado tal un viejo ídolo, tenía el cuerpo nudoso y cetrino como el noque, palo contorsionado y durísimo, porque era un poco vegetal, un poco hombre, un poco piedra. Ahí se está describiendo a Rosendo Maki con elementos de la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con el gesto de serenidad y firmeza. Tras las duras colinas de los pómulos brillaban los ojos, oscuros lagos quietos. Las cejas eran una cretería. Podría afirmarse que el Adán americano fue plasmado según su geografía, que las fuerzas de la Tierra, de tan enérgicas, eclosionaron en un hombre con rasgos de montaña. Así se describe a Rosendo Maki con elementos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, el narrador va contándole cómo de pronto Rosendo Maki se convierte en el gobernador, el alcalde de la comunidad de Rumi, ¿no? Va contando de pronto algunos pasajes, ¿no? Como la sabiduría de Rosendo Maki, por ejemplo, se estaba mostrando, ¿no? Sigue hablando sobre algunos pasajes, ¿no?, anecdóticos sobre su forma de gobernar. Pero al final de este capítulo vamos a encontrar un elemento muy trágico, ¿no? Rosendo Maki, mientras está retornando, se está contando, ¿no?, todos los pormenores de este personaje. Llega un momento determinado donde el personaje Rosendo Maki, que está retornando ya a su casa, ¿no?, va a descubrir una desgracia. Mientras está caminando, también va recordando a Benito Castro, ¿no? Así que de pronto, cuando ya estaba cerca a su casa, sí, la serpiente no logra atraparla, ¿no? O sea, no logra disipar este mal augurio. Ujú. No logra disipar este mal augurio, ¿no? No mata a la serpiente. Por eso que todavía está latente ese mal augurio. Por eso que Rosando Maki va caminando, retornando a su casa, pensando, ¿no? Pensando en toda su vida, ¿no? El narrador empieza ya a mostrarnos todo, ¿no?, todo lo que está pasando a Rosendo Maki, ¿no? ¿Por qué está pensativo Rosendo Maki? Porque se le atravesó la serpiente, no mató a la serpiente, su esposa está enferma, así que él está ido, ¿no?, por todo esto. Y al finalizar la historia, bueno, el primer capítulo también es tremendo, porque dice, de pronto un grito se extendió en la noche, estremeciendo la densidad de la sombra y buscando la atención de los cerros. Rosendo, Taita Rosendo. Las peñas contestaron y la voz repetida se fue apagando, apagando, hasta consumirse entre el crepitar de las espigas y el chirriar de los grillos y las cigarras. Maki apuró el paso, agudizando la mirada para no resbalar ni tropezar. Le dolían un poco sus ojos fatigados. Un bulto oscuro y rampante, de inquieto jadeo, trepaba a la cuesta. Ya estaba junto a él. Era su perro, el perro Candela, que llegó a restregarse contra sus piernas, gimió un poco y luego echó a correr camino abajo. Resultaba evidente que había subido para avisarle algo y ahora lo invitaba a ir pronto hacia el caserío. Candela se detenía a ratos para gemir inquietamente y luego corría de nuevo. Maki trotó, trotó y trotó. Ya estaba allí las primeras pircas, junto a las cuales crecían
pencas y tunas, y estaban allí al fin las casas del corredor, iluminado por el fogón. Maki tomó a paso ligero por media calle, y a la luz incierta de los leños cruzaba como una sombra. Algunos indios, sentados en el petril de sus casas, lo reconocían y saludaban. La campana de la capilla exhaló un claro y taladrante gemido, y en intervalos regulares y largos continuó clamando. El anciano hubiera querido correr, mas se sujetaba, estimando que debía guardar la compostura propio de sus años y su rango. Ya estaba allí, al fin, en un lado de la plaza, su propia habitación de adobe, con el techo aplastado por la noche. Un abigarrado grupo de indios había ante ella. La luz del corredor perfilaba sus siluetas y alargaba sus sombras. Las trémulas sombras se extendían por la plaza, inalcanzables, espectrales. Maki se abrió paso y los indios la dejaron avanzar sin decirle nada. La campana siguió sonando. Lam, lam. Seguía llorando la campana. Ululaba la voz desolada de una mujer. El viejo miró y quedó mudo e inmóvil. Sus ojos se empañaron tal vez. Pascuala, su mujer, había muerto. En el corredor, sobre un lecho de ramas y hojas de hierba santa, se enfriaba el cadáver. Así termina el primer capítulo, ¿no? Con la muerte de su esposa, de Rosendo Maki, Pascuala. Entonces, en el primer capítulo vemos cómo se está configurando el personaje Rosendo Maki. El narrador nos va a describir poco a poco a este personaje, lo va a humanizar, ¿no? Porque está dotándole, ¿no?, de estos rasgos, ¿no? El dolor presente también en Rosendo Maki, ¿no? En los siguientes capítulos estará el recuerdo de Pascuala, ¿no? Se habla del pueblo de Muncha, ¿no? Se realiza el velorio de Pascuala, el entierro, ¿no? Ese ya sería el capítulo número 2, ¿no?, donde también se muestra ya este enfrentamiento con Álvaro Amenábar, porque Álvaro Amenábar un día de pronto va a la comunidad y empieza a decir algunas cosas, ¿no?, relacionadas a su pertenencia de la tierra. Entonces vamos a ver ya un enfrentamiento, ¿no? Bien, en el capítulo número 4, perdón, en el capítulo número 3 ya vamos a ver la presencia de Bismarck Ruiz. Sucede que la comunidad de Rumi va a tener que enfrentar un juicio con Álvaro Amenábar, porque Álvaro menciona que todas estas tierras le corresponden a ellos, ¿no? A él, perdón. Y por tanto van a ir a un juicio para ver a quién le corresponde la tierra, si es a Álvaro Amenábar o si le pertenece a la comunidad de Rumi. Por eso que Rosendo Maki va a buscar la manera de encontrar soluciones. Como van a enfrentarse en el juicio, necesita un abogado, ¿no? Así que van a ir a buscar a Bismarck Ruiz, ¿no? Recuerda, van a buscar a Bismarck Ruiz porque quieren ayudar a la comunidad, ¿no? Quieren enfrentar a Álvaro Amenábar. Más adelante, Bismarck Ruiz va a traicionar a la comunidad, ¿no? Rosendo Maki crea a Bismarck Ruiz, ¿no? Va donde Bismarck Ruiz, incluso le entrega las propiedades de la comunidad para que pueda alegar a favor de Rumi. Sin embargo, más adelante, ¿no?, Bismarck Ruiz va a estar coludido con Álvaro Amenábar y por tanto van a perder el juicio, ¿no? Cuando llegan de pronto, ¿no?, al encontrar a Bismarck Ruiz ciertamente en casa de la costeña, ¿no?, así se le llamaba el espacio, ¿no?
Bismarck Ruiz de pronto está en una especie de cantina donde está su amante, ¿no? Melba Cortés. Pero aquí el personaje Bismarck Ruiz va a señalar de pronto o se va a mostrar como una persona que sabe, ¿no?, de litigios y que prácticamente la comunidad va a ganar, ¿no?, el juicio. ¿No? En un momento dice, el tinterillo vestía un terno verdoso y lucía gruesos anillos en la mano y sobre el vientre, yendo de un bolsillo a otro del chaleco. Al ingresar a la pieza, entornó un poco la puerta. En dos palabras, el tal Amenábar reclama las tierras de la comunidad hasta la quebrada de Rumi. Dice que son de él. ¿Han visto insolencia? Pero he presentado los títulos acompañados de un buen recurso y lo he dejado realmente sin saber qué decir. Su defensor es ese inútil de Araña, que de Araña no tiene más que el apodo, porque no enreda nada, ni moscas, y hasta ahora no se ha atrevido a contestar. Así contesten, con otro recurso lo siento. ¿Qué se han creído? Yo soy Bismarck, como el gran hombre. ¿No saben ustedes quién fue Bismarck? Eso es lo que se está señalando Bismarck Ruiz, ¿no? Sí, Rosendo Maki, no hay que alarmarse. Aquí donde ves, en esta mollera, hay mucho seso. Al araña lo he revolcado cuantas veces he querido. Váyanse tranquilos y vuelvan dentro de un mes, pues ellos seguramente esperan el cumplimiento del término para contestar. Bueno, Maki, ¿no puedes dejar unos 50 soles? Rosendo entregó el dinero a Ruiz, lo acompañó hasta los caballos. Antes de que partieran, les dijo aún, les repito, que se vayan tranquilos, no hay por qué preocuparse, el asunto es claro, de su parte está la justicia y yo sé dónde hay que golpear a esos ladronazos. Vuelvan por si se necesita testigos, váyanse tranquilos, eso es lo que dice Bismarck Ruiz, ¿no? Así que Rosendo Maki, al escuchar todo esto, cree entonces que efectivamente va a lograr su cometido, va a vencer, ¿no?, a Álvaro Amenábar. Aquí también va a aparecer el personaje Nachazuro, ¿no?, que vaticina el fin de la comunidad. Nachazuro, la curandera negra de vestiduras y fama, se presentó de improviso ante Rosendo. Fue de anochecida y el alcalde le pareció que le había parido la sombra. Taita, taita, dijo con acento nasal, congestionada la cara terrosa. He preguntado a la coca. El seto cae de la vara del palisandro cuando se mienta a las tierras de la comunidad. Es malo, taita, eso es malo. Y otras cosas, taita. He preguntado de otros modos a la coca y habla malo. Amarga también. ¿No? Entonces Nacha Suro empieza a pronosticarnos, ¿no?, el fin de la comunidad de Rumi, ¿no? En el capítulo número 4 vamos a encontrar al Fiero Vázquez, el gran bandolero, ¿no? Y describen al Fiero Vázquez, dice, para decirlo de una vez, el Fiero Vázquez era un bandido. Una de las particularidades de las abundantes que caracterizaban su extraña personalidad consistía en que su apodo, a fuerza de calzar, había pasado a ser nombre. No le venía de su fiereza en la pelea, ¿no?, porque se llama el Fiero Vázquez, ¿no?, mucho por lo demás, sino que se debe porque ha sido picado por la viruela. Fiero es uno de los motes que en la Sierra del Norte del Perú dan a los que muestran las huellas de esa enfermedad. Vázquez las tenía, fuera de otras cicatrices más hondas que a su lado del rostro le dejó un escopitazo, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos que el Fiero Vázquez, el nombre de este bandido, ¿no? No es por su fiereza, sino más bien por la picadura que tiene de, ¿no?, la viruela. Así que ahí tenemos al Fiero Vázquez, ¿no? Su apodo, su sobrenombre no está vinculado un poco a lo fiero que es, ¿no? Sino más bien por esta picadura que le ha dejado, ¿no? Otra característica del Fiero Vázquez es que le gustaba mucho el color negro, ¿no? Se vestía siempre, ¿no?, de esa forma, ¿no? Un día de pronto alguien le dice, ¿no? Bota a un lado el negro que te denuncia, ¿no? O sea que cada vez que alguien viene con algo de negro, o sea, con todo negro, ya saben que eres tú. Por eso le dicen, no, bota el negro, cambia de color, que cualquiera que mire el color negro sabe que eres tú, le dice, ¿no? Y él le responde, ¿y qué? Negra es mi vida, negra mis penas, negra mi suerte, dice, ¿no? Así se configura entonces el personaje El Fiero Vázquez, ¿no? Bien, la cuestión es que vamos a encontrar que Rosendo Maki está esperando, ¿no?, el juicio para que se pueda al fin decretar que ellos tienen la razón sobre, ¿no?, las propiedades, ¿no?, de la comunidad. El Fiero, sí, el Fiero era un bandido, ¿no?, que estaba en la comunidad de Rumi y también en sus alrededores, ¿no? ¿Ya? El Fiero Vázquez no solamente estaba en Rumi, sino que él, como era un bandido, como él estaba fuera de la ley, ¿no?, él estaba no solamente en Rumi, sino en otras comunidades. Pero su acercamiento era con Rumi, ¿no? O sea, era de Rumi, ¿ya? Pero se iba de un lado a otro. Ah, Carlos, lo que pasa es que el Fiero Vázquez es, ¿no?, una persona, no se sabe con exactitud un poco su origen, pero hay un acercamiento con Rumi, ¿no? Es el lugar donde él está, ¿no? Él va robando a otras comunidades, muchas veces esas comunidades que están vinculadas a los hacendados, ¿no? O sea, es un bandido que roba a otras comunidades, aunque a veces, ¿no?, ya cuando no puede robar a comunidades donde están los hacendados, ¿no?, va robando a comunidades pequeñas, ¿no? Por eso que todos los hacendados, o sea, todos los gamonales, como Álvaro Menábar, quieren atrapar a Alfiro Vázquez, ¿no? ¿Y por qué quieren atrapar a Alfiro Vázquez? Porque Alfiro Vázquez ha robado mucho, ¿no? Ah, exacto, Carlos, ajá. Roba a las comunidades, ¿no?, menos a su pueblo. Y roba a las comunidades que están aliadas con los gamonales, ¿no? Por eso que los gamonales desean sí o sí atraparlo. Claro, puede ser como Robin Hood, algo así, una especie de Robin Hood. Sin embargo, Fiero Vázquez no ayuda necesariamente a los pobres, ¿no? Pero eso sí, no roba mucho a los pobres, roba más a las comunidades que tienen más dinero, más poder, ¿no? Pero ya en ocasiones cuando ya no puede y tiene hambre y necesita de dinero sí o sí, bueno, uno que otro eh, comunero paga pato, ¿no? Como dicen. Pero la mayoría roba a personas adineradas o personas que están en el poder. Ujú. Entonces, Rosendo Maki espera el juicio, se da el juicio y desgraciadamente Bismarck Ruiz no hace buenos alegatos. Recuerda que estaba ya coludido con Álvaro Amenábar y la justicia señala que la comunidad de Rumi, o sea, las tierras de Rumi le pertenecen a Álvaro Amenábar. A pesar de que la comunidad tiene las propiedades, ¿no?
el título de propiedad. Entonces, ¿qué sucede? La comunidad va a tener que ser desalojada, pierden el juicio, ¿no? Así que Rosendo Macky y los demás tristes van a tener que desalojar Rumi, ¿no? Y van a llegar a la meseta del Ñanañahui. Aquí en la meseta del Ñanañahui es un lugar inhóspito, ¿no? Tierra baldía, rocas. Sin embargo, la comunidad va a hacer faenas constantes para poder alojarse en este espacio, ¿no? Y el desalojo de la comunidad de Rumi a la meseta de Ñanañahui también es un espacio, es un momento dentro de la novela muy triste, desgarradora, ¿no? Porque los personajes van recordando, ¿no? Constantemente todo lo que pasaron en la comunidad de Rumi, ¿no? Sus padres, sus abuelos, los recuerdos de toda su historia, ¿no? En la comunidad de Rumi, en sus poblados, ¿no? En sus casas, todos esos recuerdos que tienen que desalojar, ¿no? De su mente ya, y llega a la meseta del Ñanañahui. Hay algo muy importante también, como los animales conocen y se han adecuado a la comunidad de Rumi, donde hay pasto verde y todo lo demás, mientras que en la meseta de Ñanañahui ya no hay casi nada de eso, muchos de los animales bajan, ¿no? A la comunidad de Rumi, que ya es propiedad de Álvaro Amenábar. Y entonces los capataces de Álvaro Amenábar atrapan a estos animales y lo meten, ¿no? Dentro de la comunidad. Rosendo Maki baja y le dice que esos animales no les corresponden a ellos, son de la comunidad de Rumi, o sea, donde está en la meseta de Ñanañahui. Pero este capataz le dice que no, porque todo aquel que esté en este espacio, todos los animales que están en este espacio, le corresponden a ellos. Así que muchos de los animales que bajan van a ser atrapados, ¿no? Y van a ser propiedad ahora de Álvaro Amenábar. Eso le molesta a Rosendo Maki. Incluso parte de su ganado también baja, ¿no? Y lo atrapan. Por eso que Rosendo Maki insiste, ¿no? Que es fácil de detectar qué ganado es de la comunidad y qué ganado es de Álvaro Amenábar, ¿no? Porque le ponen cintillas, le ponen también algunos ¿no? Un sello, ¿no? Para que puedan diferenciar. Sin embargo, Álvaro Amenábar y su capataz deciden que no. Rosendo Maki, por eso molesto y furioso, decide abrir, ¿no? Este lugar donde están los animales, ¿no? Encerrados, ¿no? De la comunidad, ¿no? Para que pueda sacar a sus animales. Por ello es que lo atrapan a Rosendo Maki y lo llevan a prisión, ¿no? Álvaro Amenábar lo acusa, ¿no? De abigeo, ¿no? Y de asusador también, ¿no? De una persona delincuente, ¿no? O sea, a Rosendo Maki justo salen las noticias todavía, ¿no? Que Rosendo Maki, bueno, en la radio, ¿no? Que Rosendo Maki es un peligroso delincuente, ¿no? Así que lo han atrapado a Rosendo Maki y lo han llevado a prisión. A Fiero Vázquez también lo atraparon. Así que el Fiero Vázquez y Rosendo Maki se van a encontrar en prisión. El Fiero Vázquez le dice a Rosendo Maki, no te preocupes, vamos a hacer lo mismo que hacen los gamonales, utilizar el dinero para nuestro propio beneficio. Aquí vas a morir, Rosendo Maki. Por eso que hay que huir. El Fiero Vázquez corrompe al policía, ¿no? Que estaba resguardando este encierro, ¿no? Con el dinero, ¿no? El guardia saca al Fiero Vázquez, ¿no? Le da la llave, todo para que el Fiero Vázquez pueda huir. El Fiero Vázquez le dice a Rosendo, vámonos, ¿no? Y he pagado de pronto la fianza, algo así le dice, ¿no? Entre comillas. Vámonos. Pero Rosendo Maki no quiere. Le dice al Fiero Vázquez, no voy a huir porque yo sé que no he cometido ningún acto vil. Si huyo, ¿no? Van a pensar que yo he cometido esos actos, ¿no? Y la justicia estará a mi favor, ya que no he cometido nada en contra de otras personas. Rosendo Maki cree en la justicia, ¿no? Es una persona idealista en ese sentido. El Fiero Vázquez se marcha, ¿no? Y de pronto los guardias van a entrar a la carceleta y como no ven al Fiero Vázquez, van donde Rosendo Maki y lo golpean, ¿no? Pero lo golpean de forma brutal a Rosendo Maki. Incluso el Amenábar también va a ir y va a golpear a Rosendo Maki. A tal punto que le van a romper el cráneo, ¿no? O sea, muere de forma atroz Rosendo Maki, ¿ya? Sin Rosendo Maki la comunidad está desesperada. Además, Álvaro Amenábar también ha dado
una notificación de desalojo para la meseta de Ñanañahui. Rosendo Maki no había hecho nada, solamente Rosendo Maki quería liberar a sus animales que Álvaro Amenábar lo tenía, ¿no? O sea, dentro del espacio de Rumi, ¿no? Que ahora le pertenece a Álvaro Amenábar. Por eso que Rosendo Maki, ¿no? Libera a sus animales, pero lo atrapan y lo llevan a la cárcel, ¿no? A la carceleta. Y lo acusan de abigeo. Abigeo es aquella persona que roba ganado, ¿no? Lo acusan de abigeo y lo acusan de asusador, o sea, lo acusan de bandido, lo acusan de, ¿no? De persona que le dice a las demás para que roben, para que no hagan daño a los demás, ¿no? Entonces, a Rosendo Maki lo acusan de muchas cosas, ¿no? Que él no ha cometido, ¿no? Él no es un bandolero, no es un bandido, él no ha robado nada, pero lo acusan de ello, ¿no? Lo acusan de agitador también, ¿no? Por eso que Rosendo Maki cree que la justicia estará a su favor, ya que no ha cometido nada de lo que le están acusando, pero va a ser asesinado de esa forma. La comunidad, al enterarse que va a ser desalojada, ¿no? Un nuevo desalojo, porque Álvaro Amenábar dice que también le corresponde la meseta de Ñanañahui, la comunidad no sabe qué hacer. Para esto ya ha retornado Benito Castro, ¿ya? Benito Castro, que es el ahijado de Rosendo Maki, ¿no? El hijo adoptivo de Rosendo Maki. Ha llegado a la comunidad, se ha enterado de todos estos sucesos, de todas estas desgracias, ¿no? Y Benito Castro le va a decir a la comunidad, ¿no? Que de pronto se enfrente, ¿no? A Álvaro Amenábar, que ya no es el momento de que de pronto sigamos, ¿no? Estando en estas formas. Al Fiero Vázquez lo atrapan, ¿ya? Y le cortan la cabeza, lo descuartizan al Fiero Vázquez, ¿no? Benito Castro va a ser nombrado nuevo alcalde, ¿no? Y Benito Castro va a realizar su proclama, ¿no? Benito Castro dice esto, ¿no? Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho, cierto, es ancho, pero yo comuneros conozco el mundo ancho de nosotros los pobres solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros los pobres el mundo es ancho pero ajeno. De ahí proviene el título, ¿no? Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pero Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en ese pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Eso dice Benito Castro y todos aceptan. Todos aceptan defender la tierra de Ñanañahui, que antes estaban en Rumi, ahora están en Ñanañahui. Toda la comunidad decide defenderla. Entonces se alistan, ¿no? Para la llegada de pronto de los que van a desalojarlos, ¿no? Álvaro Amenábar se da cuenta en cierta forma que la comunidad está buscando enfrentamiento, así que Álvaro Amenábar ha contratado a la Guardia Civil, la policía, ¿no? La Guardia Civil es como la policía, ¿no? En esa época no había, ¿no? La policía como ahora estamos hablando, sino la Guardia Civil se le llamaba así. La Guardia Civil, por lo tanto, lleva sus indumentarias, ¿no? Sus rifles, sus pistolas, ¿no? Así que la Guardia Civil está
Se supone que la Guardia Civil es como la policía, ¿no? Tienen que proteger a las comunidades, tienen que proteger al ciudadano, ¿no? No tiene que de pronto estar aliado de empresas o de las personas con poder. Sin embargo, Álvaro Amenábar ha entregado dinero, ¿no?, a la Guardia Civil, la contratada a la Guardia Civil para que desalojen a toda costa. Así que la Guardia Civil, ni perezosa, ha llegado a la comunidad, y no solamente en la comunidad de Rumi, o sea, la meseta de Ñanañahui se ha levantado, sino también otras comunidades se han levantado contra Álvaro Amenábar, ¿no? Porque Álvaro Amenábar quiere tierras, todas las tierras posibles, porque así, obteniendo las tierras, muchos comuneros se van a convertir en esclavos de Álvaro Amenábar, como lo hizo con la propiedad de Umay, ¿no? La comunidad de Umay. Ya se convierten en esclavos muchos de ellos. Así que de pronto la Guardia Civil ha llegado, ¿no?, para emprender este desalojo. Se dan con la sorpresa que los comuneros están ahí al frente, que no desean salir, ¿no?, de este lugar. Así que de pronto le dan un ultimátum y en ese instante empieza a ver la masacre. Le disparan a quemarropa a todos los comuneros, los que están al frente, ¿no?, indicando que no se marcharán de estas tierras. Siguen entonces disparando. Benito Castro también estaba al frente, recibe un disparo, ve a sus amigos, ¿no?, y a sus camaradas que están caídos, ¿no?, ensangrentados, va a ayudarlos uno a otro, ¿no?, que están ensangrentados, algunos han muerto. Benito Castro observa cómo van cayendo uno y otro, mientras los de la Guardia Civil empiezan a avanzar. Se está escuchando también en otras comunidades cómo están siendo atacados. Benito Castro, ensangrentado, va corriendo a su casa, ¿no? Llega, ¿no?, a su casa. De pronto llega el mismo Benito Castro con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida. Cae frente a su casa llamando a su mujer con una voz ahogada. La masacre de Yaucán ha surgido, neta en sus recuerdos. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse, alcanza a decir el hombre rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde?, implora Marguicha, mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. Así finaliza El mundo de Sancho Viajeno, con la masacre de la comunidad, de muchas comunidades y sus líderes, entre ellos Benito Castro. Muy bien, ya tenemos entonces el argumento, el resumen de la obra. Vamos a algunos puntos específicos. ¿No? Recuerda que esta historia, ya recuerda que este final, ¿no?, de la masacre de la comunidad, de la destrucción de la comunidad, es una crítica al gamonalismo, ¿no? El final es una crítica al gamonalismo. Termina así porque se critica y se cuestiona el gamonalismo que va destruyendo las comunidades, ¿no? Bien, los espacios, dice, se refleja la oposición armónica y también explotación, ¿no? La armonía y explotación. A ver, ¿dónde encontramos esta oposición? Armonía y explotación. La armonía, comunidad de Rumi. Explotación, Umay, ¿no?, la comunidad o la hacienda de Álvaro Amenábar. La comunidad se presenta como el único espacio en que el hombre andino puede vivir plena y dignamente, ¿no? La comunidad. Recuerda cómo todos ayudaban, ¿no?, bajo una finalidad, ¿ya? Mientras que vamos a ver la representación de qué. Vamos a ver la representación, por ejemplo, de Umay.
¿no? Los espacios vinculados a la minería, la cauchería y el trabajo de las haciendas, en particular Humay, propiedad de Álvaro Amenábar, son espacios de explotación. Se cuestiona el espacio de la llamada civilización y justicia y modernización, ¿no? Que destruyen otros tipos de sociedades comunitarias, ¿no? Aquí también se muestra ese dilema en la prosperidad, ¿no? La modernidad a costa de las personas que viven en el campo, ¿no? La ciudad necesita modernización. Ah, entonces necesitamos, ¿no? Dinero. La minería, ya. Se hace la minería, la cauchería. Pero ¿qué sucede? Sucede que esas comunidades que están al lado, ¿no? Cercanos a la minería, ¿no? Cercanos a estas empresas mineras, cercanos a estos lugares de explotación, perecen, ¿no? La naturaleza perece, los ríos, ¿no? Y a los lagos. Y eso afecta a las comunidades, pero no afecta a la ciudad, afecta a las comunidades cercanas, no a la ciudad. La ciudad no bebe de esos ríos, de esos manantiales, ¿no? La ciudad no utiliza esos ríos, esos manantiales para regar sus plantas, para su cosecha. La comunidad sí. Por eso que la comunidad va desapareciendo poco a poco, producto de, entre comillas, la modernización, producto de la civilización. ¿Pero para quiénes? Para los que están en la ciudad, más no para la provincia. Por eso ese afecto de modernizar solamente se va a las ciudades, más no a la provincia, que está pereciendo, que está siendo destruida. Entonces, el mundo de Sancho de Ajeno nos muestra eso. Esas supuestas modernización, civilización, afecta a las comunidades, más no a la ciudad. El gamonalismo destruye también esos pasos. Por ello, más adelante, las comunidades van a estar en crisis, la provincia va a estar en crisis, y producto de esta crisis, también de el enfrentamiento contra la Guardia Civil, ¿qué hacen las comunidades? Huyen, ¿no? Migran. ¿Y a dónde migra? A las ciudades, porque las ciudades son los espacios donde supuestamente se está desarrollando, se está progresando. Recuerda que eso va a ser en la generación del 50, ¿no? Bien, se cuestionan los espacios llamados civilización, justicia, modernización que destruyen otros tipos de sociedad comunitaria. Representatividad de los espacios. Se evidencia el tránsito de posesión, despojo y desaparición. ¿Por qué? Posesión. La comunidad recuerda que tiene sus propias tierras. Posesión, ¿no? Despojo. Álvaro Amenábar ha despojado a estas comunidades sus tierras. Y desaparición. Ya siendo desalojadas, ahora la comunidad ha sido aniquilada. La armonía se relaciona con la posesión de la tierra de las comunidades campesinas, cuyos valores se representan como superiores, a diferencia de las haciendas, ¿no? De los gamonales. Las comunidades se convierten en instituciones superiores, ¿no? A estas haciendas de los gamonales. El despojo realizado por representantes de una clase dirigente interesada se ejecuta con el fin de conservar su poder económico, ¿no? Conclusiones a la noción de los espacios y representación. Rumi atraviesa por dos momentos de liderazgo, ¿no? Lo hemos visto. Una tradicional bajo el mandato de Rosendo Maki, una tradicional un tanto idealista también, ¿no? Y una modernizante liderada por Benito Castro. Él sabe que las leyes no van a favorecer a la comunidad, porque las leyes favorecen solamente a las personas que tienen poder. Por eso que Benito Castro le dice a la comunidad, nosotros no podemos seguir huyendo, yéndonos de un lugar a otro, porque siempre vamos a padecer. Hay que dar un freno, y ese freno hay que hacerlo ahora, por eso que se enfrenta, ¿no? Contra Álvaro Amenábar, ¿no? Y Álvaro Amenábar tiene mucho poder, por eso que va a destruir a esta comunidad. Pese a sus diferencias, ambas, tanto de la visión de Rosendo Maki y de Benito Castro, en ambas hay una férrea defensa del derecho a la tierra propia. Sin embargo, ambas fracasan, ¿no? La novela narra la desaparición de la comunidad de Rumi, un ejemplo representativo de las comunidades indígenas tradicionales que van siendo destruidas. Los espacios de representación, ¿no? Cerrados y rurales. Los espacios cerrados
Son espacios cerrados los lugares en los que viven hacinados los peones trabajadores de las haciendas, Umay, por ejemplo, ¿no? Y los espacios rurales son lugares vastos caracterizados por la posibilidad de desplazamiento, los espacios vinculados a la comunidad de Rumi antes del desalojo, ¿no? Así que ahí está la representación de espacios rurales, espacios cerrados, ¿no? El contraste, comunidad y mundo exterior. Te he puesto un pequeño fragmento donde se logra presenciar este contraste entre la comunidad y el mundo exterior, ¿no? Y bueno, aquí está otro fragmento donde te he puesto las palabras perdón, de Benito Castro, y también para que observes estas huellas de la oralidad, ¿no? Por aquí tenemos, mira, las huellas de la oralidad, ¿no? El personaje habla así, y por tanto el narrador describe la forma que habla el personaje, ¿ya? No lo critica, no lo cuestiona, no logra corregir, no, sino que muestra tal cual habla el personaje, ¿ya? Hay más todavía, ¿no? Más huellas de la oralidad. Bien, los personajes, ¿no? A ver, personajes principales, secundarios e incidentales. Los personajes principales, recordemos que son aquellos que se organiza el acontecimiento, aquellos que tienen un rol fundamental. Personajes principales pueden ser Rosendo Maki y Benito Castro, ¿no? Rosendo Maki, alcalde de Rumi, representa una de las dimensiones importantes de la novela, la tradición y las creencias, ¿no? Personajes secundarios desempeñan un rol relevante, mas no un rol fundamental. Aquí podemos encontrar a Alfiro Vázquez, un personaje secundario, ¿no? Personajes incidentales. Su participación resulta prescindible en el desarrollo. Son personajes anecdóticos. Tenemos, por ejemplo, a Pascuala, esposa de Rosendo Maki, ¿no? Es un personaje incidental, ¿ya? Un personaje anecdótico, ¿no? Al inicio de la obra nos muestra a este personaje Pascuala y luego ya no hay tanta relevancia, solamente el recuerdo de este personaje, ¿no? Que muere, ¿ya? Así que son personajes incidentales, ¿no? Como por ejemplo la amante también de Bismarck Ruiz, ¿no? O la esposa de Bismarck Ruiz, los hijos de Rosendo Maki, ¿no? Son personajes incidentales. Personajes simples y complejos. Los simples, aquel personaje que es definido con muy pocos rasgos. Melba Cortés, la amante del tinterillo Bismarck Ruiz, ¿no? Apodada la Costeña. Personajes complejos, presenta multiplicidad de aristas o facetas. Benito Castro, un personaje complejo, ¿no? Último alcalde que incita a la población a rebelión, ¿no? La novela nos permite observar sus diversos matices, porque muestra a Benito Castro, uno, como una persona un poco rebelde cuando era un niño y adolescente, cuando se marcha fuera, ¿no? de la casa de Rosendo Maki. También nos muestra a Benito Castro como alcalde, como padre, ¿no? como defensor de la comunidad, pero Benito Castro también tiene otra historia, ¿no? Fue apresado Benito Castro, ¿no? Fue dirigente también, entonces incluso va a ser soldado, ¿no? Así que Benito Castro tiene diferentes momentos en la vida de él. Así que es un personaje complejo, diferentes facetas. Y estáticos y dinámicos, ¿no? Estáticos podría ser Álvaro Menábar, ¿no? No sufre ninguna transformación significativa de la trama. Estático. Dinámico, aquellos que modifican sus conductas, ¿no? Aquí tenemos a un personaje que es secundario, pero aquí sería un personaje dinámico, Demetrio Sumayacta, un joven flautista de Rumi, es quien incorpora el relato con aires poéticos dentro de la novela. Huirá de la pobreza de Yanañahui, instalándose en la capital de la provincia, donde vive junto a su mujer y su suegro dedicado a la venta de leña y otros trabajos eventuales, ¿no? Deja entonces de lado a la comunidad y se convierte ya en una persona con otros fines, ¿no? Así que cambia sus paradigmas, ¿no? Benito Castro también sería este personaje dinámico, ¿no? Muy bien. Esos serían entonces los personajes representativos dentro de la obra El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Hemos hablado de los espacios, hemos hablado de los escenarios,
hemos hablado de los personajes, tipos de personajes, representación de los espacios, hemos hablado también sobre el argumento de la obra y las características representativas de la novela El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Vamos con la primera pregunta, ¿no? Para no irnos antes de... ¿Ya? Vamos con la pregunta número 1, ¿no? Que está vinculado al contexto del indigenismo, ¿ya? El citado fragmento que pertenece a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui considera el indigenismo literario como... ¿Cuál sería entonces la respuesta a la pregunta número 1? ¿Cuál creen ustedes que debería ser la respuesta? A ver, por acá nos mencionan, Rumi nunca llegó a trabajar para la hacienda de Álvaro Amenábar. Claro, la comunidad de Rumi era una comunidad autónoma en ese caso, ¿no? Ujú. El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria, no excluye ni estorba otros impulsos ni otras manifestaciones, pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, condicionada, a su vez, por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. ¿Considera el indigenismo literario como una búsqueda de una literatura multicultural y autóctona? No. Recuerda que dice aquí, condicionada por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. La máxima expresión del espíritu del hombre andino, tampoco, no puede ser eso. No puede ser eso. Mariátegui nos está indicando algo, que el indigenismo, ¿ya? No aspira indudablemente a acaparar la escena literaria, sino más bien el indigenismo es un discurso vinculado también a los conflictos socioeconómicos. ¿Ya? La uno sería la B. Uh-huh. Bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Ya? Con esto nos vamos. De acuerdo al fragmento citado de Calixto Garmendia, de Ciro Alegría, ¿qué característica de la narrativa del autor se puede apreciar? Hemos hablado ya de las características del autor. A ver, dice, pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Antes de que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y a su hijo, servir a sus amigos y defender a quien lo necesitara. Quería su patria. A fuerza de injusticia, desamparo, lo habían derrumbado. Mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre sanara de pronto. Eso duró 2 días. El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle. Mi padre le gritó al nuevo alcalde, se puso furioso y lo metieron 15 días en la cárcel por desacato. Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar. Eso nunca. ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Exacto, la respuesta a la pregunta número 2 plantea una denuncia respecto a los abusos cometidos en contra del niño. Uh-huh. Esa es la respuesta en la pregunta número 2. Muy bien, chicos y chicas. Nos vemos entonces. Vamos a realizar el examen. Vamos, puedes ir a dar el examen. Si tienes alguna duda o pregunta, todavía tenemos algunos minutos mientras das el examen para responder en los comentarios.